Hoy vais a alucinar con lo que os traigo, porque la Bemmer Cyclassics no solo ha sido la gran cita de la semana en el calendario ciclista, sino que además ha movido la clasificación UCI justo antes de que arranque la Vuelta a España. Y ya sabéis lo que significa: tensión, puntos en juego y ciclistas que llegan con la moral por las nubes. Así que antes de empezar, os invito a que os suscribáis, dejéis vuestro comentario sobre quién creéis que será el gran protagonista en la Vuelta y le deis al like si pensáis que la clasificación UCI 2025 está más apretada que nunca por detrás del rey indiscutible del ciclismo mundial. La Bemmer Cyclassics ha sido determinante porque otorga puntos UCI World Tour y aunque pueda parecer una clásica menor comparada con los monumentos, es clave en la pelea por posiciones en el ranking ciclista 2025. Allí hemos visto a corredores como Paul Magnier y Arnaud Delis aprovechar su oportunidad para escalar puestos y meterse de lleno en la conversación de los mejores ciclistas del año. Pero claro, la gran historia está más arriba, en la cima de la clasificación, donde Tadej Pogačar sigue siendo el amo absoluto. Con 8.915 puntos, el esloveno lidera la clasificación UCI con una ventaja que es sencillamente escandalosa. Estamos hablando de más del doble de lo que tiene su perseguidor más inmediato, el danés Mads Pedersen, que acumula 4.297,6 puntos, es decir, una diferencia de más de 4.600 puntos. Para que os hagáis una idea, esa distancia equivale a varias victorias en grandes clásicas, más una vuelta por etapas de nivel World Tour. Pogačar no solo lidera, sino que domina con una consistencia nunca antes vista. En cada carrera importante, ya sea un monumento, una gran vuelta o una clásica con prestigio, su nombre aparece entre los primeros, y eso, a estas alturas, solo se puede llamar hegemonía. La importancia de este liderato no está solo en los números. Pogačar se ha convertido en la referencia del ciclismo mundial. Todos los corredores miden su rendimiento en función de cómo se comparan con él, y aunque ya sabemos que no siempre puede ganar, su capacidad para sumar puntos en cualquier terreno es lo que lo mantiene en lo más alto. Ya sean clásicas adoquinadas, etapas de alta montaña o contrarrelojes decisivas, el esloveno siempre aparece, y lo hace con un estilo ofensivo, valiente, que conecta con el público y que ha transformado la manera en que entendemos el ciclismo moderno. Lo más interesante de todo esto es que su reinado coincide con la llegada de una nueva generación que empieza a llamar a la puerta: Isaac del Toro, Jonas Vingegaard, Van Aert, Onley, nombres que vamos a desgranar en los próximos bloques, pero de momento la foto fija nos dice que Pogačar está en otra galaxia. Y la pregunta es clara: ¿será alguien capaz de acercarse a él en la Vuelta a España o tendremos que esperar a la próxima temporada para ver un verdadero asalto al trono? Si hablamos de perseguidores directos en la clasificación UCI, hay que detenerse en la figura de Mads Pedersen. El danés del Lidl Trek ha firmado una temporada impresionante con 4.297,6 puntos que lo colocan como el segundo mejor ciclista del mundo en este ranking ciclista 2025. Puede que la diferencia con Tadej Pogačar sea enorme, pero no podemos pasar por alto lo que ha conseguido Pedersen: regularidad, victorias en sprints, podios en clásicas y una capacidad innata para estar siempre en la pelea. Su gran virtud es que no se esconde en ninguna carrera. Si hay que sprintar, ahí está. Si toca sufrir en recorridos duros, también aparece. Esa versatilidad lo ha convertido en uno de los ciclistas más completos del pelotón. Ahora bien, lo de Pedersen tiene un mérito especial porque compite en un calendario repleto de monstruos. Su manera de sumar puntos UCI World Tour se basa en la constancia. Puede que no gane tanto como Pogačar, pero rara es la semana en que no aparece entre los 10 primeros de una gran clásica o de una etapa importante. Ese estilo trabajador y batallador le ha permitido afianzarse en la segunda posición, por encima de nombres históricos. Y no es casualidad, hablamos de un corredor que cada año amplía su palmarés y que tiene todavía margen de crecimiento, pero justo detrás de él aparece otro gigante: Mathieu van der Poel. El neerlandés, con 3.438 puntos, ocupa la tercera posición en la clasificación UCI. Su temporada ha sido un continuo espectáculo, confirmando que sigue siendo uno de los grandes protagonistas del ciclismo mundial. Van der Poel es un ciclista distinto. A diferencia de Pedersen, no busca la regularidad extrema, sino los momentos de gloria absoluta. Cuando se prepara para una gran clásica, es prácticamente imparable. Monumentos como Flandes, Roubaix o el Mundial son sus escenarios favoritos y cuando llega en forma suele arrasar.
La diferencia de puntos entre Pedersen y Van der Poel, apenas 858,6, mantiene viva la batalla por el segundo lugar, y esta lucha es apasionante porque simboliza dos estilos de ciclismo muy diferentes. Pedersen, el trabajador incansable, que acumula puestos de honor y que siempre está ahí, sumando semana tras semana. Van der Poel, el especialista en golpes de efecto, que puede desaparecer del radar durante un mes y luego reaparecer para ganar una carrera que vale por 5. Dos maneras de entender el ciclismo, pero ambas tremendamente efectivas. Lo interesante es cómo se comparan con Pogačar. El esloveno no solo combina lo mejor de ambos mundos, sino que lo lleva a un nivel superior. Tiene la regularidad de Pedersen y al mismo tiempo la capacidad de Van der Poel para decidir monumentos y grandes vueltas. Por eso, su ventaja en el ranking ciclista 2025 es tan grande, porque Pogačar juega a dos cartas y gana en las dos. Aún así, Pedersen y Van der Poel son piezas clave en el ciclismo mundial actual. Uno, porque representa la constancia y el trabajo bien hecho. El otro, porque mantiene viva la épica de las grandes gestas. Y juntos, con sus estilos tan distintos, hacen que la lucha por el segundo puesto sea casi tan emocionante como la pelea por el liderato. En medio de tantos nombres consagrados del pelotón, hay un corredor que ha logrado romper el molde y colarse en la élite mundial, Isaac del Toro. El ciclista mexicano ha irrumpido en el calendario internacional con una fuerza impresionante y ya ocupa la cuarta posición de la clasificación UCI con un total de 3.422 puntos. Está apenas a 16 unidades de Mathieu Van der Poel, lo que significa que con un resultado destacado en las próximas semanas podría meterse en el podio del ranking ciclista 2025. Un logro histórico para un joven de 21 años que hace apenas 2 temporadas todavía era un desconocido en Europa. Lo más llamativo del caso de Del Toro es su regularidad. No ha vivido de un golpe de suerte ni de una única victoria sonada. Al contrario, ha demostrado que puede rendir en múltiples terrenos, en clásicas, en vueltas de una semana y hasta en grandes vueltas de 3 semanas. Ha brillado en la montaña, ha mostrado potencia en contrarreloj y sobre todo ha mantenido la cabeza fría en escenarios de máxima presión. Esa combinación de cualidades ha llevado a muchos a compararlo con el Pogačar de sus primeros años. Y aunque todavía tiene camino por recorrer, la sensación es que el futuro ya le pertenece. Otros jóvenes que asoman en la clasificación también merecen mención. Óscar Onley, séptimo con 2.717 puntos, ha sorprendido por su capacidad para resistir en recorridos largos y montañosos. Aún así, todavía no ha conseguido ese golpe de autoridad que sí ha firmado Del Toro. Paul Magnier, que acaba de brillar en la Bemerside Classics con un podio de enorme valor, también empieza a asomar como uno de los nombres a seguir, aunque aún se encuentra lejos de consolidarse en el top 10. La gran diferencia es que Del Toro ya está jugando en la misma liga que los mejores. No solo suma puntos en carreras menores, sino que lo hace midiéndose cara a cara con Pogačar, Vingegaard, Van Aert y el resto de estrellas del ciclismo. Ha demostrado que sabe atacar en el momento oportuno, que entiende la táctica de carrera y que no le pesa la responsabilidad cuando se le da la oportunidad de liderar. Por eso, más que una promesa, Del Toro es ya una realidad. El cuarto puesto en la clasificación UCI lo confirma y con su ambición y talento, cada carrera en la que participa se convierte en un escenario perfecto para seguir escribiendo la historia del ciclismo mexicano en el máximo nivel. Si seguimos descendiendo en la clasificación UCI, nos encontramos con un bloque de ciclistas que, aunque no logran alcanzar el dominio de Pogačar o la regularidad de Pedersen, siguen marcando la pauta en el pelotón. El primero de ellos es Jonas Vingegaard, que ocupa actualmente el quinto lugar con 3.238,6 puntos. El danés, doble campeón del Tour de Francia, no está atravesando su temporada más brillante, lo que explica que haya perdido posiciones frente a un emergente Isaac del Toro. Sin embargo, Vingegaard es de esos corredores que siempre hay que tener en cuenta, porque en cuanto llega a la montaña de verdad, es capaz de desatar la tormenta. Su problema en este 2025 ha sido la irregularidad, pero en una gran vuelta sigue siendo un rival de temer. Justo detrás de él aparece otro nombre de peso, Wout van Aert. Con 2.790 puntos, el belga se sitúa en la sexta plaza del ranking ciclista 2025. Van Aert es sinónimo de versatilidad. Lo mismo lo vemos ganar un sprint masivo que pelear en una etapa de montaña o destrozar a sus rivales en una contrarreloj. No obstante, este año no ha tenido la consistencia de temporadas anteriores y eso le ha costado descender algunos escalones. Aún así, pocos ciclistas generan tanto espectáculo como él y cada vez que aparece en la pantalla, la emoción está garantizada.
En la séptima posición encontramos a Oscar Onley, pero lo verdaderamente interesante es cómo Florian Lipowitz y Kevin Bauquelin se están abriendo paso en el top 10. Lipowitz, con sus actuaciones en carreras de una semana, ha demostrado que tiene el motor necesario para pelear en el World Tour. Su crecimiento ha sido constante y se perfila como uno de los ciclistas más sólidos del futuro inmediato. Por su parte, Bauquelin es el claro ejemplo del talento francés en plena ebullición. Con resultados destacados en clásicas y una progresión meteórica, se ha ganado el derecho a codearse con los mejores del ranking ciclista 2025. Lo que una a estos corredores es que representan la segunda línea de estrellas, esos que quizá no dominen todas las portadas como Pogačar o Van der Poel, pero que son imprescindibles para entender la dinámica actual del ciclismo. Vingegaard aporta la amenaza en las grandes vueltas, Van Aert la polivalencia absoluta, Lipowitz la consistencia en pruebas por etapas y Bauquelin el hambre de la juventud francesa. Todos ellos son piezas de un mismo tablero en el que cada movimiento cuenta. Y lo que está claro es que en el ranking UCI 2025 la pelea no se limita a los tres primeros. Detrás hay una batalla feroz que mantiene viva la emoción semana tras semana. En el panorama del ranking ciclista 2025 también hay que hablar de los españoles, que siempre generan ilusión y debate. El que mejor figura en la clasificación de la temporada es Juan Ayuso, con 1.870 puntos, ubicado en el puesto 18. El joven alicantino, de 22 años, sigue consolidándose como uno de los talentos más prometedores del pelotón. Todavía no ha conseguido ese resultado que lo coloque en lo más alto, pero sus actuaciones en montaña, su resistencia en contrarrelojes y su regularidad lo convierten en un corredor que siempre está en la conversación. Ayuso no es de golpes mediáticos, sino de trabajo constante, y cada temporada parece estar un poco más cerca de dar el salto definitivo. Enric Mas, por su parte, ocupa la 12ª posición en el ranking anual con 2.963 puntos. Aunque a menudo se le reprocha no rematar en las grandes vueltas, lo cierto es que pocos corredores logran mantener tantos años en la élite con esa constancia. Mas se ha convertido en sinónimo de solidez. Quizá no sorprenda, pero siempre está. Para él, la Vuelta a España es una oportunidad no solo de sumar puntos, sino también de reivindicarse ante la afición que tantas veces ha dudado de su ambición. En lo alto del ranking global, Pogačar sigue inalcanzable con sus 8.915 puntos. Le siguen Pedersen, Van der Poel y un Del Toro que amenaza con colarse en el podio. Vingegaard, Van Aert, Almeida, Onley, Lipowitz y Bauquelin completan un top 10 sin grandes sorpresas, aunque sí con pequeñas variaciones que muestran que la nueva generación empieza a reclamar su espacio. La Vuelta a España, que arranca en Torino, será el examen decisivo. Con tantos puntos en juego, las posiciones podrían alterarse de manera significativa. Para Ayuso y Mas, la ronda española es la ocasión de recortar distancias con los mejores y de devolver al ciclismo nacional el protagonismo que tanto ansía. En un contexto donde Pogačar sigue dominando, Del Toro sube como la espuma y los jóvenes pisan fuerte, la Vuelta promete ser mucho más que una carrera. Será la prueba que defina el rumbo del ranking ciclista 2025.